Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás viviendo este debate que se está dando hoy en este momento en la Cámara de Diputados? ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo estás viendo los proyectos que se han presentado? ¿Sirven? Hay un problema de empleo en la Argentina que no lo ha creado este gobierno. Hace 3 años que la economía argentina no genera empleos y menos empleos de calidad. Lamentablemente en algunos sectores en estos últimos meses el problema se ha agravado. No ha habido una respuesta. Yo soy de los que impulsa la necesidad de que haya incentivos para que se generen más empleos, las políticas públicas que le reduzcan impuestos a aquel empresario, a aquel comerciante que quiere tomar un nuevo trabajador. Creo que lamentablemente la discusión está en una cosa cerrada, en una cosa a la defensiva, que claramente no va a resolver el problema de empleo. Me gustaría una discusión mucho más abierta, ofensiva, de cómo generar empleo a través de incentivos impositivos, de incentivos crediticios, porque esa es la manera genuina de que haya más trabajo en la Argentina. Hoy en El Cronista aparece una nota, un reportaje muy interesante que te hacen y vos decís, estamos en el peor de los mundos, sin consumo y sin inversión. ¿Tan mal estamos? La frase le falta completar. Lo que digo es... ¿Te sacaron de contexto? No me sacaron de contexto, no me quejo de eso, Clara. Lo que digo es, el gobierno está impulsando un proyecto económico que está basado en la inversión. Teníamos un gobierno, el anterior, que impulsaba un proyecto basado en el consumo. A mi juicio, para que una economía sea sustentable y le dé trabajo para todos, necesitas más consumo, más inversión y otro tema fundamental, más sector externo. Cuando vos ves cualquier país, si ves que una economía es sustentable, pregúntate cómo anda el consumo, cómo anda la inversión, si se está expandiendo la capacidad de producción, cómo andan las exportaciones. Un solo motor a mí no me parece bueno, pero bueno, lo que ha planteado el gobierno es dejar atrás el consumo, está cayendo el salario real e ir hacia la inversión. En este momento, segundo trimestre, Seferino, no tenemos ni consumo ni tenemos inversión. Y esto es lo que está faltando. Están faltando planes, proyectos, una cosa integral que dentro de esa lógica vaya a convocar a la inversión que todavía no ha aparecido. La palabra que me parece más interesante lo que decís es integral. Vos crees que no hay una política integral, ¿verdad? Exactamente. ¿Y eso a qué se debe? ¿A que no hay un ministro de Economía o a que Mauricio Macri tiene una visión distinta? Lo que yo veo es un enfoque de ir paso a paso, a la mostaza Merlo en términos futbolísticos, ¿no? Que sacó campeón a Racing, le preguntaron ¿cómo? Y paso a paso, ¿no? O política económica por grajeas. Y como decís vos, a mi juicio, para que haya inversión, lo que vos necesitás es una política económica integral que le marque el camino a los empresarios. Si vos no sabés cuál es la tasa de interés que vas a pagar en los próximos meses, si no sabés cuál es el costo laboral, si no sabés cuál es la estructura de costos de materias primas, es muy difícil que alguien se plantee ampliar la fábrica. Entonces, al gobierno lo que le falta entonces es mirar a todos los brazos de política económica, la política fiscal, la política monetaria, la política de ingresos. Ha faltado una política de precios y salarios. Y la política de inversión pública, termino con esto, Clarita, sí. Fijarle metas específicas que le marquen un camino a la sociedad. Vamos para allá. Y que nos convoque a todos. Ahora, en los distintos ministerios, porque no hay un ministro de Economía, hay gente de mucha experiencia. ¿Vos crees que esto no lo ven? ¿No creen en esto? No, yo quiero decir 2 cosas. Primero, tenés un equipo que no me cabe la menor duda que tiene las mejores intenciones para la Argentina. Y 2, un equipo tremendamente profesional. Tenés, realmente, y también, pero le falta la visión, entonces. Y honestidad. Bueno, quizás falta coordinación entre todos ellos, y sobre todo una visión común. A veces uno los escucha y sobre la inflación tienen hasta distintas visiones. Sí, claro. Entonces es muy importante también que se coordine y por eso yo digo, todas las políticas, todos los brazos de la política económica tienen que apuntar hacia un mismo objetivo. Un ejemplo, el gasto público, el último dato que tenemos, marzo, creció un 38%. La cantidad de dinero crece a un 25%. Los salarios han crecido poco al 18-20%. Si vos querés tener una inflación de un 25%, todas las variables tienen que crecer al 25% y la inversión pública también. Bueno, eso es lo que falta en términos de la visión integral. Vos fuiste presidente del Banco Central. El juez Bonadío ha procesado, embargado a la expresidenta y al expresidente del Banco Central. ¿Te parece que está bien ese procesamiento?
¿Te parece que es correcto? Sí, claramente es correcto. Primero porque ha habido una violación de la ley y acá no tiene que haber hijos o entenados. El que viola la ley tiene que pagar por eso. La ley que le marca la cancha al Banco Central dice en su artículo 18 que todas las operaciones que hace la institución tienen que ser a precios de mercado. ¿Qué significa precio de mercado? Que hay muchos oferentes y muchos demandantes. El único que vendía dólares a 10 pesos con 50 a marzo de este año era el tonto de la película, los tontos fuimos todos, porque ese chiste nos costó 77.000 millones de pesos, era el Banco Central. Por lo tanto, ha habido una violación de la Carta Orgánica y a partir del 2010, Cristina tiene responsabilidad legal, directa y política, la tesis que vos comentabas, pero también legalmente, el decreto del Bicentenario, que le manotea los dólares y las reservas al Banco Central. Y la reforma de la Carta Orgánica le da responsabilidad directa a Cristina Kirchner en el vaciamiento que tuvo el Central en los últimos 5 años. Martín, se está empezando a hablar de que el dólar está nuevamente retrasado. Esto parece una pesadilla en la Argentina de los últimos 50 años. ¿Vos crees que corremos este peligro, que frente a una inflación tan alta, nuevamente el dólar quede retrasado? Bueno, la clave, vos lo dijiste en tu pregunta, es que baje la inflación. No podemos seguir queriendo correr el dólar con devaluación y haciendo más pobres a todos los argentinos. Lo que tenemos que trabajar es bajar la inflación y trabajar sobre la estructura de costos en la Argentina. Acá hay que bajar impuestos, y digamos, no tenemos que mirar solamente al tipo de cambio. Acá hay que bajar impuestos a aquel que invierte, hay que bajar la tasa de interés, hay que trabajar en logística, es decir, en bajar los costos de transporte. Y te doy un ejemplo en términos de gestión. Hoy, por ejemplo, Vialidad Nacional no ha aprobado las rutas de la Argentina para que puedan transitar lo que se llaman estos camiones bitrenes, que tienen doble acoplado y que permiten transportar, en lugar de 27 toneladas, 54 toneladas. Estas son las cosas en las que hay que trabajar, de gestión, de rapidez, para bajar los costos y no estar solamente pensando en el tipo de cambio. Vos decís entonces que no hay una política integral económica, que la política antiinflacionaria también, digamos, ataca solo una de las variables. Así es. Que hay visiones contrapuestas entre los funcionarios. ¿No se soluciona eso teniendo un ministro de Economía? Bueno, eso hay que preguntárselo al presidente, porque realmente lo que puede haber es, al presidente le puede resultar, cada uno gestiona de la manera que se siente cómodo. Lo que sí uno puede decir es que puede tener, ojo, que el ministro de Economía o el ministro de Hacienda es el que tiene las competencias. Acá, digo, esto por experiencia lo digo, la ley de ministerios le confiere, aunque sean 6 ministros, el que es un primus inter pares es el ministro de Hacienda. Y yo siempre pregunto, Clara, cuando uno mira una posición, un cargo, ¿qué resolvés con tu lapicera? El ministro de Producción, si hoy tiene que ir a pedir menores impuestos o más aranceles o créditos, tiene que pasar por el ministro de Hacienda. Con lo cual, digo, no creamos que solamente vos lo que estás diciendo es que Alfonso Pratgay, tu amigo, se ha dormido un poquito en los laureles del cepo y de los buitres y tiene que dedicarse, por ejemplo, a luchar contra la inflación, ¿o no? No, yo no hago críticas a las personas, sino a las políticas. Las personas terminamos siendo anécdotas. Yo lo que digo es, falta una coordinación para que todos los brazos de la política económica apunten a salir de la estanflación, a volver a tener crecimiento y reducir la tasa de inflación y a generar empleo, porque eso tiene que ser el objetivo de la política económica. Toda esta expectativa que hay que en el segundo semestre cambia todo, esta cosa media mágica que tenemos, sí. ¿Es probable? ¿Cómo lo ves? Y que podemos caer estamos cayendo en la enfermedad del semestritis, que todo se va a resolver en el segundo semestre. Y lo que yo le hago, una cosa importante, este gobierno escucha, porque llama, yo le pregunto a funcionarios cuando me dicen esto, le digo, ¿y por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Y no van a venir inversiones, le digo, yo no las veo. Yo estoy en contacto, hoy trabajo para el Banco Mundial, trabajo con el sector privado, no veo que estén, al contrario, veo que las inversiones están en las gateras esperando que se estabilice, que la economía argentina encuentre un aterrizaje de todo este proceso. Por lo tanto, la pregunta es, sí veo que va a bajar la inflación, no por buenos motivos, sino porque se consume menos, porque cayó el salario real y entonces hay menos poder de consumo, entonces vamos a tener menor inflación en el segundo semestre. No veo crecimiento económico porque no veo inversión o mayor consumo o mayores exportaciones. Es un éxito pírrico si se da de esta manera entonces.
Bueno, yo espero que el gobierno siga escuchando y pueda completar lo que le está faltando. Te digo, siempre una visión. Argentina tiene una gran oportunidad y lo estoy viendo cuando hablo en el mundo. Digo, Argentina despierta nuevamente en un mundo que crece poco, que es mediocre, despierta interés. Tenemos una gran oportunidad, pero pongamos grandes planes, grandes proyectos que movilicen a toda la Argentina. O sea que vos dirías las inversiones van a llegar ¿cuándo? ¿A fin de año? Por ahora cuentagotas. Si el gobierno realmente se lanza con una integralidad de darle un horizonte que está faltando hoy a toda la economía argentina, puede venir más. Pero no nos quedemos solo con la inversión, impulsemos el consumo, lancemos negociaciones internacionales. Viene el canciller de Brasil el lunes, un tema para atender, porque viene con una agenda. Este hombre quiere abrirle las puertas a el mundo, a Brasil, y espero que la Argentina haga lo mismo, porque para ganar exportaciones hay que tener una agresiva política comercial externa que nos permita negociar espacios internacionales. ¿Te vas a ver con él? ¿Con Serra? No, porque probablemente esté en Estados Unidos, lamentablemente, pero lo conozco y sé que tiene planes interesantes. Martín, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos y después de todo este debate vamos a preguntarle a Luis Delía qué piensa.